Muy buenos días y muchas bendiciones a toda la gran familia de LED Ministry de la Iglesia Sin Paredes. Soy Licenit Polanco y te estoy invitando a que juntos estemos hoy a solas con Dios. Este espacio mañanero que a través de esta plataforma cibernética nos reunimos para recibir la bendición de Dios, conocer de su palabra, poder estar juntos, orar los unos por los otros, saludarnos como estamos haciéndolo en estos momentos y agradecemos a Dios por tu participación y tu presencia. Buenos días, familia, todo el mundo arriba, despertándonos con el Señor, nos despertamos con Jesús, nos despertamos como dicen por ahí, con buenas vibras. ¿Por qué? Porque la vibra viene del Espíritu Santo, porque Él es el que nos toca, quien nos llama, quien nos dice vamos arriba, que tenemos una cita juntos, perdón, una cita juntos con el Señor. Así que tengas un lindo amanecer. Allá los que están en la costa del Pacífico, entiendo que deben ser como las 2:30 o 3:30 de la mañana, no sé cuántas horas tenemos de diferencia ahora, pero desde Puerto Rico, de costa a costa a los Estados Unidos, al Centroamérica, Suramérica, allá está nuestro hermano Oscar Verón desde Argentina, en México, allá en Colombia, en Honduras, en Panamá, El Salvador, allá estamos hasta en España con nuestra querida Amneris Mendizábal y su esposo Freddy, quien también se conectan con nosotros desde España. Bendiciones a todos. República Dominicana, Cuba, estamos tocando vidas en diferentes lugares y hasta el remoto lugar de Australia. Allá tenemos nuestra gran familia que también se conecta con nosotros. Bendiciones a todos ustedes que hacen de sus mañanas el momento más importante de sus vidas, porque nos conectamos con Dios. Y qué bueno que de aquí también desde Puerto Rico hay casitas que tienen las lucecitas encendidas desde temprano, no preparándose para ir al trabajo, sino preparándose para sentarse, para estar este momento a solas con Dios. Agradecemos a Dios por sus infinitas misericordias y por estar con nosotros cada día, haciendo posible nuestra entrada a su presencia. Hoy estamos orando por todos aquellos que nos han estado solicitando oración. Hay gente que estará tomando decisiones serias, hay otras personas que están haciendo cambios, otros se están mudando, otros están enterrando seres amados, otros están pasando la página ante una situación de crisis, otros están metidos dentro de esa crisis ahora mismo, situaciones con sus hijos, con sus hijas, situaciones con sus matrimonios serias, señores, serias. Otros están buscando refugio, saliendo de sus países, dejando atrás su familia, buscando refugio, una nueva esperanza en otro lugar, huyendo de muchos peligros. Así que las situaciones son variadas y no quisiera, ¿verdad?, tomar específicamente, las personas saben, ¿verdad? Otros están enfrentando crisis con su salud, diagnósticos de cáncer, diagnósticos de COVID. Siguen, ¿verdad?, las enfermedades atacando a muchas familias. Pero una cosa no ha cambiado. Nuestro Dios sigue delante de nosotros, guiándonos hacia puertos seguros. El Señor sigue mostrando sus espaldas para que confiemos en Él. Así que oramos al Señor en esta hora y le pedimos que el Señor lleve nuestras cargas en el día de hoy y nos permita descansar. Padre Santo y bueno, gracias, porque tú estás delante de tu pueblo, conduciéndonos y vas detrás de tu pueblo para protegerlo del ataque por la espalda del enemigo. Vas al lado nuestro para acompañarnos en el camino, que esa es tu promesa. Y también, Señor, vas debajo de nosotros para sostenernos y arriba para bendecirnos. Gracias, Padre,
porque no hay una situación que tengamos que enfrentar que no podamos consultarla contigo. Y aún aquellas que sí podemos enfrentar, también las queremos poner en tus manos, porque no queremos hacer nada por nuestra fuerza ni para nuestra gloria. Todo lo que hagamos y decidamos queremos hacerlo para la gloria del Señor. Oh Padre de amor, interviene en cada familia, en cada persona que está haciendo una solicitud de oración por ellos mismos, porque reconocen que te necesitan, porque reconocen que no pueden con el problema, porque reconocen, Señor, que solamente en ti está el poder. Padre Santo, recibe cada petición que se está escribiendo en esta hora. Recíbela, Señor, como si fuera la única de tu agenda. Que cada persona pueda entender que es único delante de los ojos de Dios. Que el Señor está en sus heridas. Está nuestra sanidad. Y que esas marcas, Señor, están en las manos que nos sostienen. Padre Santo, gracias porque tú puedes intervenir únicamente. En tus manos pongo cada caso, cada necesidad. Danos paz esta mañana, Señor. Necesitamos encontrar esa paz. Siéntanos a tus pies, Señor. Levanta tus manos, ponlas sobre nuestras cabezas y danos tu bendición. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice: amén, amén. Bien, familia, ponemos nuestra familia en ti. Eso así mismo es. Esa es esa oración. Ponemos nuestras familias en las manos de Dios. Óyeme, como si fuera... podemos decir como si fuera tan fácil. Bueno, usted sabe el problema, que es mucho más fácil de lo que nosotros pensamos. El problema está en que nosotros queremos resolver las cosas en nuestro tiempo y a nuestra manera. Y cuando las cosas se tienen que hacer a nuestra manera, el diseño tiene que ser visible. Porque nosotros queremos todo lo que podemos manejar, pesar, medir, calcular, oler, tocar. Pero el poder de Dios no se manifiesta de esa manera. Dios hace las cosas a su manera, en su tiempo, y tú ni te das cuenta. Y cuando tú vienes a ver, ya todo está solucionado y no te diste cuenta y no puedes decir, yo lo hice. ¿Por qué? Porque no pudiste medir, pesar, calcular, oler y tocar el cambio. Y yo prefiero que el Señor me sorprenda haciendo las cosas de su manera y en su tiempo, y no que yo viva decepcionada por lo que no logro. Entonces, en vez de vivir decepcionada conmigo misma, yo vivo esperando en Jehová y gozándome de su estilo de hacer las cosas. Así que esa es mi invitación, que hoy tú pongas tus cargas al Señor. Estamos en el libro de Nehemías, capítulo 13. Nehemías, capítulo 13. Ayer abrimos esta cajita de Pandora. Porque después que todo marchaba tan bien, vamos viendo, ¿verdad?, que Nehemías pide permiso para ir a Jerusalén en el año 20 de reinado de Artajerjes y regresa en el año 32. Eso lo vimos ayer, ¿verdad?, en el capítulo 13, en el versículo 6, haciendo alusión de lo que él encontró, de lo que había pasado. Dice, pero cuando sucedió todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, volvía rey. Es decir, que él estuvo 12 años. Claro, ¿por qué estuvo 12 años? Según las Escrituras, que es lo que nosotros hemos estado estudiando, el libro de Nehemías declara que la construcción de la muralla duró 52 días. Eso está en el capítulo 6, verso 15. En Nehemías 6, verso 15 dice, así el 25 de Elul, es decir, septiembre, la muralla quedó terminada en 52 días. Es decir, que la reconstrucción de las murallas
quedó en 52 días. Sin embargo, durante 12 años, nuestro amigo Nehemías estuvo gobernando y enderezando otros asuntos particulares que tenían que ver con, por eso se hace gobernador de Jerusalén, y dentro de esos están todas las reformas de las cuales hemos hablado durante todo este tiempo, ¿verdad? Se pusieron las puertas, no solamente se reconstruye la muralla en 52 días, también estuvo el tiempo para poner las puertas, los cerrojos, las torres, distribuir a las personas quienes iban a habitar en Jerusalén, quienes iban a habitar en las diferentes ciudades, restablecer cada uno de acuerdo a su trabajo. Los levitas entonces fueron divididos por turnos. Se hizo una elección que ya la estudiamos de quienes se iban a quedar viviendo en Jerusalén, quienes iban a vivir en las afueras de Jerusalén, y se les iba a asignar los turnos. Se comenzó nuevamente a hacer todo este tipo de reformas y restaurar todo lo que tenía que ver con el sistema religioso en la vida de un pueblo que había venido de la esclavitud de Babilonia de 70 años. Entonces, durante ese tiempo, durante esos 12 años, Nehemías hizo una reforma espectacular, no solamente en las áreas físicas, también en el área emocional. El pueblo que se sentía siempre como acobardado por todas las naciones que los oprimían alrededor, no, hubo una restauración emocional, hubo una restauración del ejército. Se restauró el ejército, se restauraron las puertas, comenzaron a ocurrir las cosas que debían ocurrir, es decir, cada puerta comenzó a funcionar para la función con la cual fue asignada. Todas las cosas comenzaron a marchar bien. Pero Nehemías tuvo que regresar a Persia, y en el año 32, es decir, a los 12 años de haber estado trabajando como gobernador de Jerusalén, él regresa por un tiempo a rey. Y la salida de Nehemías trajo algo inesperado. Trajo algo inesperado porque él entendía que las personas que había dejado a cargo eran personas responsables y de confianza. Y voy, antes de llegar, tomar los próximos versículos de hoy, que son capítulo 13, y vamos a estar analizando los otros problemas que encontró cuando regresó, que son del 15 al 31, que va a ser la base del tema de hoy. Quiero repasar un momentito lo que sucedió en el capítulo 13, del versículo 1 al 14, que fue el tema de ayer, cuando encontró a Eliasib. Y vamos a ver por qué Eliasib estaba al frente del sacerdocio. Si nosotros damos un poquito para atrás en el libro de Nehemías, en la restauración de las puertas, en el capítulo 3, vamos un momentito a Nehemías capítulo 3. Ahí es cuando por primera vez se escucha el nombre de Eliasib. Y dice, entonces se levantó Eliasib, cuando se iba a empezar la reconstrucción, entonces se levantó Eliasib, el sumo sacerdote. No es que era un sacerdote, es que era el sumo sacerdote. Entonces se levantó Eliasib, el sumo sacerdote, con sus hermanos los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas. La arreglaron, levantaron sus hojas hasta la torre de los 100, que consagraron hasta la torre de Ananel. Y junto a ellas edificaron los varones de Jericó. Después edificó Zacur, hijo de Imri. Y después comienza los otros. Es decir, el primer personaje que aparece en la reconstrucción, y cuando yo toqué acerca del tema de las puertas de Jerusalén,
expliqué cómo Eliasib, como sumo sacerdote, da cátedra de que los sacerdotes no solamente estaban para ministrar y ostentar un título, de decir, no, yo soy tal, es decir, ostentamos a veces el título de nuestra profesión o de nuestra ocupación. No, Eliasib supo como líder enrollarse las manos y dirigir la obra de la reconstrucción de la puerta de las ovejas, que era la puerta que quedaba cercana al templo, porque por ahí entraban las ovejas que se iban a utilizar para los sacrificios. Muy importante la obra de Eliasib, es decir, que Eliasib comenzó con Nehemías con el pie derecho. Y era el sumo sacerdote, por lo tanto, él tenía un título demasiado poderoso, ¿verdad? No era que era pastor, era el jefe de los pastores. Y entonces, si es que podemos decir no cabe, vamos a decir que no cabe porque son dos cosas diferentes, sacerdote y pastor, pero vamos a hablar dentro de la élite religiosa, era el de mayor rango en el ámbito espiritual. Luego vamos a encontrar a Eliasib. Me dediqué un poquito a buscar dónde podía encontrar a Eliasib para saber cómo es que Eliasib llega a este punto de caer donde cayó. Y entonces en el otro versículo que está, el nombre de Eliasib está en el capítulo 12, cuando habla de los sacerdotes que regresaron con Zorobabel. Fíjate que no está en la lista de los que exactamente regresaron con Zorobabel, porque en el capítulo 12 da la lista, y fíjate que ahí no aparece el nombre de Eliasib. Habla de los principales sacerdotes, pero no habla del sumo sacerdote. A Eliasib es mencionado en el capítulo 12, versículo 22, y dice: en días de Eliasib, Joiada, Joanán y Jadúa, los levitas, jefes de familia, y los sacerdotes fueron inscritos hasta el reinado de Darío el persa. Y luego también el versículo 23 dice: los levitas, jefes de familia, fueron inscritos en el libro de las crónicas hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Por lo tanto, solamente hace menciones en cuestiones de tiempo de los que fueron inscritos dentro del reinado de Persia. Y no se menciona otra vez a Eliasib hasta el capítulo 13. Por lo tanto, lo que indica es que Nehemías confió en Eliasib de que él era la persona apta para que después, es decir, habían dos puestos interesantes de poder: el poder político y el poder religioso. El poder político estaba en manos de Nehemías, el poder religioso ahora estaba en manos de Eliasib. Esdras era un escriba y también era sacerdote, pero quien era el sumo sacerdote era Eliasib. Por lo tanto, cuando Nehemías regresa nuevamente a Persia o a Babilonia, porque bueno, donde estaba reinando era en Babilonia, pero quien estaba reinando era el imperio persa. Eliasib queda a cargo. ¿Y cuál fue el problema que encontró Nehemías con Eliasib? Bueno, la escritura dice que él había emparentado. Él estaba emparentado con Tobías. Y todos nosotros ya sabemos que Tobías era uno de los enemigos acérrimos de Nehemías. Él había emparentado interesantemente con ellos, y no solamente eso. De hecho, estaba emparentado también con Sanbalat, porque su nieto se había casado con la hija de Sanbalat y su nieto era sacerdote. ¿Ok? Porque si él era sumo sacerdote, su nieto era sacerdote. Y su nieto se había emparentado, y lo vamos a ver hoy en los capítulos, en los versículos que nos corresponden hoy, había emparentado. Y en la ausencia de Nehemías en Jerusalén, Eliasib le proporcionó a Tobías una habitación dentro del área del templo, pero no era una habitación cualquiera, era la habitación donde se guardaban los diezmos y las ofrendas y las primicias,
para darle a los sacerdotes, a los levitas, a los cantores y a los porteros. Es decir, Eliasib había cometido una locura. Entonces lo que me llama la atención y veo es que cómo una persona puede hacer un trabajo tan bueno al principio y terminar tan mal. Cómo a veces nosotros podemos tener unas buenas intenciones para hacer un trabajo de reforma, como Eliasib se destacó como sumo sacerdote, iniciando la restauración de la puerta de las ovejas, que es tan importante. ¿Por qué? Porque de eso, si vamos a traducirlo, ¿verdad?, en el trabajo pastoral es cuidar la puerta de las ovejas, velar para que las ovejas puedan entrar por la puerta apropiada. ¿Cómo nosotros podemos comenzar a ser buenos líderes? ¿Cómo nosotros podemos iniciar una obra de reforma y recibir la aprobación de Dios, recibir la influencia del Espíritu Santo, ser una influencia positiva para otros? Señores, y en el camino perdemos el norte. Y cómo, sin darnos cuenta, cuando nos comenzamos a olvidar de que Dios es el centro de nuestras vidas y comenzamos a enfocarnos y a nosotros comenzar a mirarnos a nosotros mismos de todo de lo que hemos hecho y lo que hemos logrado, cómo nuestros ojos pueden desviarse y perder el norte y nosotros terminar, señores, cometiendo estas locuras. Por eso la expresión salvo, siempre salvo, no está dentro del panorama bíblico. Ese invento de esa teoría de que una vez tú recibes la salvación ya eres salvo de por vida, no, eso no es así. Nosotros podemos perder el norte. Muchos, por eso dice que la Biblia, que en el tiempo final muchos de los nombres que fueron escritos en el libro de la vida, porque entregaron sus vidas al Señor, sus nombres serán borrados del libro de la vida. Y por eso David dice, Señor, no borres mi nombre del libro, no lo borres. Pero eso no lo decide Dios arbitrariamente porque se le antojó borrar a alguien. Lo que provoca que nuestros nombres sean quitados del libro de la vida y quien una vez estuvo salvo caminando en los pasos del Señor, bendiciendo a otros y haciendo la obra del Espíritu Santo, en un momento dado en que nosotros dejamos de mirar a Cristo y nos ponemos nosotros en primer lugar, quiero decirte que nosotros podemos perder nuestro espacio en el reino de los cielos, nuestra salvación y nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Porque la idea de salvo, siempre salvo, no es correcta, no es bíblica. No es bíblica. Aquí lo vemos en un sumo sacerdote que había comenzado muy bien, inició una obra de restauración y ahora él mismo estaba tirando por la borda toda la obra que había hecho. ¿Y cuál fue su error? Versículo 4, que ayer lo vimos, dice, antes de eso el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había dado una gran cámara donde antes guardaban las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, el grano, el vino, el aceite, que se debía dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y también la ofrenda de los sacerdotes. ¿Y qué pasó? ¿Qué tuvo que hacer Nehemías? ¿En qué estuvo la reforma de Nehemías? Mire, agarró todas las cosas. Mire que esto es cuando se le mete a uno el celo de Jehová. Y tú reaccionas porque reaccionas. Y hay personas que dicen, ay, mira, fulano le dio una ira. Así, mira qué arrebato. Una vez yo prediqué, la realidad es que una vez yo estaba, mire, encendida en ira. Y ese día yo prediqué y yo estaba que cortaba. Por una cosa muy parecida a esta. Había ocurrido en una iglesia de mi esposo. Y pues la gente pretendía que las cosas se tomaran con liviandad porque las personas se podían ofender. Y tú perdóname.
Pero entre yo defender que alguien humano se ofenda porque vive ofendiendo a Dios, no, perdóname, yo tengo que defender una ofensa a Dios. Entonces la gente pretendía de que uno trabajara esto con mucha diplomacia porque no podíamos ofender a algunas familias en la iglesia que estaban cometiendo unos pecados astronómicos y estaban trayendo oprobio a la casa de Dios. Así, entonces nos tenemos que quedar cruzados de brazos. Pues mira, yo he aprendido bastante de Nehemías. Y hay cosas que usted las puede resolver a la buena. Y hay cosas que hay que resolverlas, señores, con una determinación. Escribí esta mañana este pensamiento que dice: ¿cómo se generan cambios? Tomando drásticas y firmes decisiones. ¿Qué hizo Nehemías ante la locura de Eliasib? Bueno, pues yo todavía no he leído y lo he leído tantas veces porque voy buscando ahí. No dice ahí que se sentó con Eliasib y le dijo: oye, negro, ¿qué pasó? Cuéntame, mi amor, ¿pero qué sucedió? ¿Y por qué tú emparentaste con Tobías? ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a hablar con Tobías, a ver si él poco a poco va mudando las cositas, o vamos a hacerle otro cuartito en otro lugar, porque recuerda que este lugar es para las ofrendas, es para esto, es para lo otro. Yo no veo ese calibre de actitud de Nehemías. Nehemías sencillamente hizo lo mismo que hizo Jesús en el templo. Jesús vio todo ese cómo habían convertido la casa de su padre en cueva de ladrones, y Jesús arrancó y volteó todo y botó todo y sacó todo el mundo afuera y dijo 4 palabras bien dichas y dijo: la casa de mi padre será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva de ladrones, y esto lo limpio yo en el nombre de mi padre ahora. Pues es ahora. Pues Nehemías entró y agarró y le dijo a los levitas: me sacan todos estos muebles y me sacan todas estas cosas ahora mismo aquí, ahora mismo y aquí. Y allí se formó, mira, como decimos aquí en Puerto Rico, el titingó, y todo el mundo para afuera. Y se sacaron todas las cosas, mire, y Eliasib se llevó su buen regaño de parte de Nehemías, porque no tienen inmunidad. Ningún líder, ni político ni religioso, tiene inmunidad ante lo que la palabra de Dios dice. Y cuando tú estás errado y tú estás haciendo lo que está en contra de la palabra de Dios, no pienses que un título o un puesto te da inmunidad. Y dice que reprendió hasta los oficiales, versículo 11, entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y reuní a los levitas y los restablecí a sus funciones, y todo Judá trajo el diezmo. Mire, llegó virado, como decía el profesor Mena allá en la Universidad Adventista cuando daba las clases, que cuando venía virado como el tiburón era porque iba a dar un examen que nos iba a explotar la cabeza. Pues mira, así entró Nehemías, virado como el tiburón. Un salpa afuera. Esto es así. Porque la gente quiere que tú consideres sus sentimientos y sus emociones y sus ideas por encima a las de Dios. No, señora. Jamás una idea, un sentimiento humano va por encima al de Dios. Porque es que, ¿sabe una cosa? Que esa casa no es de nosotros. Y esto es una cosa que yo a veces siento, bueno, que el corazón se me agita y se me revuelven las vísceras cuando escucho gente que dice: no, en esta iglesia se hace así porque nosotros decidimos que en esta iglesia se hace así. Espérate una cosa, ¿quién ha dicho que la iglesia es de ustedes? La casa es casa de Dios, y lo que se hace en la casa de Dios es lo que a Dios le agrada, no lo que le agrada a fulano que compró un banco, o a fulano que pagó el piso, o a fulano que regaló el púlpito. Porque cada vez que los hermanitos dan un dinerito para comprar algo en la iglesia, ya sienten que la iglesia es de ellos y que ellos deciden: ah, no, porque es que no, esta iglesia la fundamos nosotros, no, porque esta iglesia lleva el nombre de fulano de tal, por esto y por lo otro. No, señor, en la casa de Dios se hace como a Dios le agrada, y no por el que pagó el banco o dio dinero para las losetas o para las lámparas o para el púlpito. Y nosotros no queremos hacer dueños de la casa de Dios para hacer las cosas como a nosotros nos parece, porque a nosotros nos parece que esa es nuestra propiedad. No, eso es de Jehová Dios Todopoderoso.
Pero eso no fue el único problema que encontró. Vamos a los últimos problemas que tuvo que meter mano Nehemías. Óyeme, pero es que este regreso de Nehemías fue de fuego, fue de fuego. Vamos al capítulo 13, versículo 15 al 31. En aquellos días vi en Judá algunos, ya había resuelto el problema de Tobías y botaron todas las casas y restablecieron. Pero mire lo que pasa, en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban lagares en sábado, acarreaban haces de trigo, cargaban asnos con vino, uvas, higos y toda suerte de carga, y la traían a Jerusalén en sábado. Y los amonesté que no vendieran provisiones en ese día. Óyeme, pero ahora es este otro problemita. No solamente habían emparentado, la casa sacerdotal había emparentado con Tobías, que era amonita, y Sanballat, sino que estaban violando el sábado, cosa que ya ese problema se había resuelto, porque recuerdan cuando se reunieron todos y lloraron, hicieron el pacto y que sí, bueno, pues el Señor estaba restableciendo la ley de Dios. Pero mire qué fácil, ¿ve? El amor al dinero es la raíz a todos los males. Bueno, pues ahora querían, ya que tenían ciudad, querían estrenar muralla, querían estrenar puertas. Ustedes saben que estaban las puertas por donde se hacía el comercio. Y entonces dice allí que cuando él vio, entró, descubrió que los hermanitos pisaban lagares en sábado, es decir, estaban haciendo vino, porque así era que se hacía el vino, pisando los lagares, pisaban los lagares en sábado, cargaban sobre sus mulas vino, aceite, higos, todo tipo de carga. Y no solamente las transportaban, porque aquí yo lo estoy haciendo por la primera que puse, la número 1, pisaban lagares. Cargaban, hacían el trabajo de cargar los asnos y de transportar. Lo tercero, vendían las provisiones ese día. ¿Cómo es la cosa? Pues sí, la violación abierta del sábado, donde el mandamiento específico dice que ese día no harás ninguna obra, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está entre tus puertas. Y esto es interesante, que hay gente que dice, no, yo guardo el sábado, pero mientras se van para la iglesia a guardar el sábado, tienen a alguien que le está pasando una máquina de presión al techo, o tienen gente que le está trabajando en el patio, o le está construyendo algo en su casa. Mi amor, te quiero decir que el versículo dice que no es que solamente tú no trabajes, no trabajas tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni los que viven en tu casa, ni el vecino, ni la mula, ni el buey, es decir, los instrumentos de trabajo, ni a nadie que tú le pagues. El mandamiento es para todos por igual. Todo lo que está bajo tu poder queda en descanso. No es que te vayas para la iglesia y tienes a alguien haciéndote una instalación eléctrica en tu casa o arreglándote la plomería. Bueno, a menos que eso hubiese ocurrido, ese día explotaron las tuberías, ese día ocurrió eso, se te inundó la casa. Bueno, y eso es una emergencia, tú no te planificaste, tú no orquestaste el día de que, bueno, yo estoy trabajando toda la semana, no puedo atender a la persona, pero vaya el sábado, yo le atiendo antes de irme para la iglesia y le dejo lo que tengo que hacer y yo me voy para la iglesia. No, eso no es así. No es así. Descansamos todos los que están bajo la tutela de mi casa. Porque eso es lo que dice el mandamiento. Dice versículo 16, también en la ciudad habían tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Es decir, había una compraventa de comida en las puertas de Jerusalén. Ellos abrían las puertas el sábado para intercambiar productos. Por eso era que cargaban sus asnos con todos los frutos y hacían un intercambio mercantil en la puerta. Ellos vendían sus trigos y sus uvas y su vino y de allá a los tirios le vendían pescados y otras cosas. Había una actividad comercial.
Entonces usted dígame cómo encajo el hecho de que muchos hermanitos de la iglesia, cuando salen el sábado de la iglesia, se van a comer a restaurantes. Quiero saber dónde encaja el mandamiento y da oportunidad para hacer eso, porque una cosa es que nosotros vayamos como es decir, pasó algo, una situación de emergencia, terminamos comprando comida o terminemos nosotros limpiándole la casa a alguien que en un momento dado fuimos a visitar y estaban mal, no tenían comida, la casa estaba sucia, y en sábado nosotros hicimos esa obra de amor, porque la Biblia dice que está bien, hacer el bien en sábado está permitido, pero no es que yo me programe donde yo no hice provisión de alimentos en mi casa para comer el sábado y termine comiendo en un restaurante. Porque es que ahora todo el mundo lo hace. Bueno, claro, pregúntale a Eliasib. Eliasib lo hizo, el pueblo lo hizo. ¿Y qué vino Nehemías? A arrancar pelo. ¿Por qué? Porque está en contra del mandamiento. El hecho que lo hizo el sumo sacerdote, o lo hagan los líderes, o la mayoría de la gente ya lo tiene por moda. Eso no significa que sea correcto. Y tú decir, bueno, si ellos como líderes lo hacen, pues entonces yo también lo puedo hacer. Perdóname, porque es que la vida tuya ni la mía se rige por lo que otro hace. Nosotros tenemos que regir nuestra vida por lo que la palabra dice. Allá Eliasib, si como sumo sacerdote hizo esta locura, eso no a mí me invita o me da permiso para yo hacerlo. A mí lo que me autoriza a hacerlo es que si la palabra lo dice o no. Eso es lo que me autoriza a hacer algo o no hacerlo. ¿Qué dice la palabra? Pero esto es bien fácil decir, fulano lo hace, la hija del pastor lo hace, el pastor lo hace, todo el mundo ya lo hace, esto ya aquí no se ve mal. Fantástico, pues vamos a ver si Nehemías piensa igual. Dice, versículo 17, reprendí a los señores de Judá y les dije, ¿qué mal es este que hacéis, profanando así el día sábado? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadéis ira sobre Israel, profanando el sábado. Esto era añadir ira. Mira cómo lo llama Nehemías. Añadir ira. Y él dice, pero ustedes están locos. ¿Ustedes no vieron que esto mismo fueron lo que cometieron sus padres y esta ciudad terminó destruida? ¿Ustedes no han visto el trabajo que nos ha dado a nosotros reconstruir este templo, reconstruir estas murallas y estas puertas? Y ustedes están cometiendo las mismas estupideces que cometieron sus padres para añadir ira. Señores, podremos ser nosotros más cabezones. Y ustedes perdonen, ¿verdad? Pero es que, de verdad, es que me entra algo que yo digo, Señor, nosotros mirando para atrás y nosotros criticamos, porque nosotros somos especialistas criticando al pueblo de Israel. Y decimos, mira, que porque Dios no habrá destruido ese pueblo antes. Mira, igual, porque no nos ha destruido a nosotros. Si nosotros hemos cometido los mismos pecados y a veces hasta mayores. Porque ellos no tuvieron un ejemplo a decir, mira la locura que cometieron aquellos. No, ellos fueron los principales en cometer la locura. Hoy nosotros tenemos su historia y nosotros podemos ver en los errores que ellos cometieron y cómo Dios respondió a esos errores. Dios no le pasó la mano a Israel. Dios no le pasó nada manita y dice, ustedes son mi nene lindo, no se preocupe. Yo, tranquila. Yo entiendo. No, el Señor reprendió, sacudió, mire, le metió tremendo azote a Israel. Destruyó el templo de Salomón, que era el orgullo de Jerusalén. Destruyó Jerusalén, llevó cautivo a su gente. Muchos más murieron a espada, a peste, a lo que fuera. El Señor la azotó. Ahora la restaura, le da una oportunidad de gracia y a esta loquera entran. Pues mirémonos nosotros, hemos hecho lo mismo. Todavía para nosotros el sábado no tiene el respeto que debe tener. Seguimos jugando con el sábado. Mira la reforma que hace Nehemías, versículo 19. Así, cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del sábado, es decir, el viernes, que es el día de preparación, ordené que cerraran las puertas y no las abrieran hasta después del sábado. Óyeme,
Esas puertas, a la puesta de sol, comenzó Nehemías a cerrar las 12 puertas de Jerusalén. Si aquí ninguna puerta se va a quedar abierta. Las puertas se van a cerrar y no se van a abrir hasta después del sábado. Y puse a las puertas algunos de mis criados. Mira quiénes puso, gente de su confianza. Gente de su confianza, y puso en las puertas algunos de mis criados para que no entrara carga en sábado. Óyeme, porque es capaz que le iba a dar con abrir las puertas y a alguien le iba a dar con abrir las puertas por la noche cuando todo el mundo durmiera para hacer una transacción, porque así es la gente. Dios le dijo a Israel, mira, recoge el maná, viernes coge doble porción, porque el sábado no va a caer nada. Y con todo, dice el libro de Éxodo, que ya lo habíamos leído, ¿cuántos no se levantaron sábado en la mañana, sabiendo que ya Dios había dado la instrucción? Allá se fueron a buscar su maná el sábado por la mañana para encontrar. Y el Señor dice, pero ustedes no entienden que yo dije que el sábado no iba a bajar maná. Usted me puede decir a mí, ¿qué trabajo es ese de que del cielo bajara maná? Hay gente que nosotros decimos, bueno, eso no es nada, eso son cosas. Mire, usted nunca juzgue a Dios con liviandad, o juzgue lo que para Dios es sagrado, lo juzgue con liviandad, porque Dios no juzga las cosas como tú y yo las juzgamos. Dice versículo 20, y quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes que vendían toda especie de mercancía. Dice que 1 y 2 veces. Es decir, que la gente que cuando insistía al otro sábado venir, porque la gente, así es el diablo, insiste, a ver en qué momento tú aflojas y caes otra vez. Y mira lo que hizo Nehemías cuando vio que la gente volvía cada sábado e insistía a quedarse en la puerta. Dice aquí, los amonesté y les dije, ¿por qué pernoctáis ante la muralla? Mira lo que hacían ellos. Como las puertas estaban cerradas, los mercaderes pernoctaban a la parte de afuera de la muralla, esperando que pasara el sábado con sus cargas. Estaban allí ellos con toda su mercadería. Es decir, hacían un campamento en las afueras de Jerusalén con toda su mercadería, esperando que pasara el sábado para entonces hacer las ventas. Y mira lo que dice. Mire el celo y al punto en que llevan Nehemías lo sagrado del sábado. No es que no solamente no vendieran, es que no los quiero aquí en sábado al lado de la muralla ni al lado de las puertas. No los quiero aquí. No quiero escuchar ni sus vacas, ni la peste a sus pescados, ni quiero escuchar ningún movimiento de mercaderías a la parte afuera de mi ciudad. ¿Entendido? Mira lo que dice ahí, les amonesté. ¿Por qué pernoctáis ante la muralla? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Y desde entonces no vinieron en sábado. Mire a qué punto de celo de sábado estaba teniendo Nehemías, que le dijo, no es que no me vendan solamente, es que no los quiero pegado a mi muralla en sábado. No quiero escuchar ruido de mercaderes en todo el sábado en las puertas de mi ciudad. Se largan y vienen al otro día. Óyeme, yo estoy seguro que para que esos mercaderes no intentaran pernoctar en Jerusalén, yo solamente pienso en la carita que tenía Nehemías cuando Nehemías los reprendió. No fuese el caballeros, damas, todos escuchen bien. Tengo un consejito, quiero darle un consejito, por favor. Es un favor que les quiero pedir. Que por favor eviten venir. No lo veo así. Versículo 22. Ordené a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el sábado. Fíjate que anteriormente había dicho que le había pedido a sus criados.
Es decir, la reforma él la comenzó a hacer con la gente de su confianza, sus criados, los que trabajaban para él, que venían con él desde Babilonia. Pero ahora, él sabía que él no iba a estar eternamente ahí. Él le dijo, no, este trabajo no es de mis criados. Mis criados lo han hecho por un tiempo. Este es trabajo de los levitas. Y dice que allí le ordenó a los levitas que se purificaran. Un punto bien interesante, porque si tú en algún momento dado dejaste de hacer la labor que Dios te había ordenado y tú tomaste una actitud liviana para defender la palabra de Dios, perdóname, te tienes que purificar. Te tienes que purificar, y para purificarse tenían que ir a la puerta de las aguas. Interesante. Para aquellos que no creen en el rebautismo. Interesante, porque Jesús le dijo a Nicodemo que era un gran jefe levita. Era un levita y le dijo, tú no te sorprendas que yo te diga a ti que tú tienes que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Eso era una purificación. El llamado de Nehemías es que los levitas se purificaran y vinieran a guardar las puertas para santificar el sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu amor. Porque no solamente, mira todo lo que Nehemías cuando regresó tuvo que hacer. Y yo estoy segura que eso le costó mucho trabajo y mucho sacrificio a Nehemías, mucho esfuerzo, mucha paciencia perdida y mucha paciencia encontrada. Y le dije, ay Señor, acuérdate de mí, por favor. Acuérdate de mí y perdóname. Perdóname, Señor, todo lo que yo he tenido que enfrentar. Perdóname, según la grandeza de tu amor. Pero mira cómo sigue diciendo el versículo 23. En aquellos días, esto no fue el único problema. No solamente vio el problema que trajo Eliasib en la casa, en el mismo templo. Vio el problema que trajo el pueblo al hacer mercaderías en sábado. Vio el problema que trajeron los levitas, que habían dejado de velar las puertas y ahora lo estaba restableciendo. Ahora mírate el otro problemita que se había, y todo esto en el tiempito, en el año de ausencia que estuvo fuera de Jerusalén. Y le dice, en aquellos días vi que algunos judíos se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Lo mismo que habían jurado y habían hecho un pacto que no iban a no iban a emparentar con extranjeros y mucho menos con moabitas y amonitas, porque recuerden que eran los descendientes de las hijas de Lot y que ellos habían pagado y habían sobornado a Balaam para que maldijera el pueblo. Estaba prohibido tener tipo de asociación o de vínculo de casamiento con estas razas. Y dice allí que algunos judíos se habían casado con mujeres asdoditas, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban asdod, o la lengua de esos pueblos, y no sabían hablar hebreo. Mira qué interesante. Mira qué interesante. No solamente el hecho que se habían casado con las razas que específicamente se habían prohibido, sino que sus hijos no sabían hablar la lengua hebrea. Sus hijos hablaban la lengua de sus mamás o de sus papás. Esto me hace recordar cuando muchas personas hispanas van a vivir a Estados Unidos y se vuelven gringos y ya no hablan español. Y sus hijos no saben hablar nada de español porque ahora los muchachos, hablan inglés en la escuela, inglés en la iglesia, inglés en la casa. Y no saben hablar su lengua. Y cuando un día regresan o van con sus abuelos, no conocen nada de sus costumbres, no conocen nada de su país de origen o del origen de sus padres, no conocen nada de sus raíces y no saben hablar el idioma. Interesante.
Y pareciera que para Nehemías y para Dios esto era importante. Porque si no sabes hablar la lengua hebrea, ¿tú sabes lo que pasa? Que tú no podías leer la Torá. Porque la Torá estaba escrita en la lengua hebrea. Por lo tanto, esos niños estaban alejados de poder tener una conexión con la fe del Dios de Israel. Interesante. Interesante por demás que este detalle hubiese sobresalido, el hecho de que ellos no hablaban el idioma hebreo. La pregunta es, ¿y los tuyos qué hablan? ¿Y tus hijos? ¿Lo único que conocen es la cultura americana o la cultura del país a donde te mudaste? Es decir, no conocen nada de lo que son las raíces de tu fe, las raíces de tu Dios, las raíces de su nación. Dice versículo 25, los reprendí y los maldije. Óyeme, pero estaba enojado, este Nehemías estaba encendido. Los reprendí y los maldije, pero no fue lo único que hizo. Hice azotar a algunos de ellos, les arranqué el cabello y los juramenté en el nombre de Dios diciendo, no deis vuestras hijas a sus hijos, ni toméis sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros. Mírate que Nehemías estaba, señores, encendido. Si hubo algo que le sacó el monstruo, como decimos en Puerto Rico, a Nehemías, fue el hecho de que ellos hubiesen entregado sus hijos para casarse con las hijas de ellos y entregar sus hijas para casarse con los hijos de ellos. Porque eso es algo que Dios había determinado claramente que no se hiciera. Y dice que les arrancó, mira, los azotó, les arrancó los cabellos y los juramenté diciendo, no deis, no pecó en esto Salomón, rey de Israel. Aunque en muchas naciones no hubo rey como él, a quien Dios amó y puso por rey en todo Israel, aún así las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. Y mira lo que hace ahora Nehemías, los lleva a la historia pasada. Los lleva a la historia pasada para que ahora miraran de dónde comenzó este problemón. Y empezó con Salomón, que aunque Dios lo amó y lo bendijo y lo prosperó, el pecado de Salomón fue haber emparentado con mujeres extranjeras, haciéndole templos a sus ídolos, permitiéndoles quemar incienso a sus ídolos, y sus hijos y el pueblo terminó adorando este tipo de imágenes. Dice, hemos de oír que vosotros también cometéis este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios y serle infieles, casándose con mujeres extranjeras. Uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, es decir, un nieto de Eliasib. ¿Y por qué el nieto de Eliasib comete este error? Bueno, porque miró los errores y cómo su padre y cómo su abuelo, que era el sumo sacerdote, también tomaba decisiones en contra de la voluntad de Dios. Bueno, pues eso se hereda. Esas prácticas se heredan, y no porque se heredan porque vienen por la sangre, sino se heredan cuando tú contemplas los pecados de tus antepasados y los imitas. Porque eso es igual que las enfermedades. Mucha gente dice, no, que la diabetes es una enfermedad que se hereda. Bueno, se hereda si tú comes igual que tus antepasados. Y si tú tomas las mismas decisiones erradas de alimentación, obviamente que lo vas a heredar. Tienes la tendencia generacional de hacer ese pecado, pero tú te alejarías de él si tú actúas completamente diferente.
Sin embargo, es más fácil decir, ah, mi papá lo hace, ah, mi abuelo lo hace, ah, fulano lo hace, pues yo también lo puedo hacer. Entonces, mira lo que dice ahí, versículo 28, uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat Horonita. Es decir, que el nieto de Eliasib, que también era sacerdote, se había emparentado, era el yerno de Sanbalat Horonita. Por tanto, lo eché de mi lado. Lo botó. Acuérdate de ellos, Dios mío, porque contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y los levitas. Estamos viendo que los grandes pecados que cometió el pueblo de Israel, aún dentro de la reforma inmensa que estaba haciendo Nehemías, ¿por dónde comenzó? Ustedes me pueden decir quiénes fueron los primeros en dar un mal ejemplo para motivar al pueblo a pecar. Bueno, los líderes, y sigue siendo así. Salomón lo hizo como líder político de Israel, casarse con la hija del faraón, la hija del otro rey, del otro rey, del otro rey, casándose con mujeres extranjeras. Si había mujeres hermosas dentro del pueblo de Israel que pudo haberla hecho reina, imagínate, Esther siendo una hebrea termina siendo reina de Persia, porque un rey de Israel no podía casarse con una mujer israelita. Ah, lo que pasa es que habían unos beneficios en nosotros que son los mismos beneficios que hoy en día nosotros tenemos, porque nosotros recibimos beneficios cuando entablamos con el mundo alguna relación. Porque déjame decirte que el mundo nos favorece a los que tiran lazos con él. Y hoy nosotros igualmente estamos amarrados y el mundo se nos ha metido dentro de nuestra vida y dentro de nuestra casa porque tenemos unos beneficios que el mundo nos da cuando entablamos relaciones con él. Y gracias a esos beneficios nosotros vendemos nuestra lealtad a Dios y a sus mandamientos. Versículo 30 dice, ¿cuál fue lo que hizo Nehemías? Ante cada crisis, ante cada problema que encontraba o desviación del pueblo, Nehemías tuvo una solución. Y en versículo 30 dice, los limpié de todos extranjeros y puse a los sacerdotes y levitas para sus grupos, a cada uno en su obra, para la ofrenda de la leña en el tiempo señalado y para las primicias. Y termina diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. ¿Cómo cierra Nehemías? Pues mira, Nehemías quizás cansado y abatido, porque él no ve, él ve que como líder hay un pueblo que es muy fácil desviarse si no tiene un líder al frente. Yo me pregunto, el día que no nos podamos reunir más, ¿qué pasó en la pandemia cuando no nos podíamos reunir en la iglesia? Donde no podíamos ostentar nuestros talentos dentro de la iglesia para dar una lección de escuela sabática o dar una participación o cantar o predicar. ¿Cómo nosotros abonamos nuestra fe? Yo doy gracias a Dios por la pandemia porque me ha permitido tener un estudio más profundo de la palabra y compartirlo con ustedes. Pero ¿qué tal si estas transmisiones nunca se hubiesen dado? Me pregunto a veces, ¿nos hubiésemos motivado de todos modos a levantarnos temprano para buscar a Dios y hacer su voluntad? ¿Sabe que Dios sabe, perdonen la redundancia, Dios sabe que todo rebaño necesita un pastor? Las ovejas no se saben cuidar a sí mismas. Por eso Dios levanta pastores, líderes, personas que puedan ir a la cabeza de la manada para dirigirlas por el camino del bien o corregirlas cuando se desvían del camino. Dios sabe que esto es así. Por eso es que constantemente está la metáfora de dos. La vid necesita, los pámpanos dependen de la vid para poder dar fruto.
Las ovejas necesitan de su pastor para poder llegar al destino que necesitan. Y el pueblo necesita a un Dios para que poder cumplir los mandatos de ese Dios. Y estamos viendo cómo es que Dios conoce la necesidad que tiene su pueblo de tener líderes. Ahora la pregunta es, ¿qué clase de líderes somos? Somos líderes que buscamos nuestro propio beneficio, nuestro gusto. Vendemos la idea de que nosotros ostentamos este título, pero hacemos las cosas a nuestra manera. O nosotros somos líderes como Nehemías, que son celosos ante lo que Dios pide, quiere, exige y demanda de su pueblo. ¿Qué somos? ¿Eliasib o Nehemías? Yo sé que el trabajo de dirigir, lo digo, pues llevo muchos años, demasiados años. Al lado de mi esposo llevo 35 años como líder, aparte a los años que estuve bajo la tutela de mis padres, siendo líder desde los 13 años, más bien desde los 12. Es una responsabilidad muy grande y el llamado de Dios es que nosotros seamos fiel a la palabra. Fiel a la palabra. Y nosotros como líderes tenemos que cuidar que nosotros no caigamos en estas conductas desagradables que Dios no aprueba y que termine el pueblo imitándonos y descarriando el corazón del pueblo de Dios hacia prácticas que Dios no aprueba. Así que yo quiero terminar, como dice el versículo 31, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Que el Señor nos bendiga en esta hora. Yo te aconsejo que tú tomes nuevamente el tiempo y repases ese capítulo 13 de Nehemías y analices qué aspectos de tu vida cristiana tú no estás cumpliendo, tú no estás llevando a cabo y que pudiera estar haciendo un impacto negativo en la vida de alguien. Cómo tu influencia de las decisiones que tú estás tomando en tu vida espiritual, cómo esas influencias están afectando y están trayendo un impacto en la vida de otros. Quiero que lo analices. Porque no es, como yo dije, tirarle palo a lo que otros hacen. Es a lo que yo hago, porque este mensaje es para mí. Ese es mi llamado en la mañana de hoy, esperando que el Señor y el Espíritu Santo nos dirijan y que nosotros podamos ser fieles a la misión que Dios nos ha dado. Gracias, oramos en el nombre del Señor. Te solicito que tomes el tiempito de compartir esta transmisión, que puede ser que podamos bendecir a alguien más allá de nuestras fronteras. Alguien puede ser bendecido con este tema. Oramos en el nombre del Señor en esta hora. Padre Santo y Padre bueno, gracias, Padre, porque nos permites un día más poder estudiar tu palabra y hacer este análisis de las reformas de Nehemías para el pueblo de Israel. Y, oh Señor, queremos mirarnos ahí en ese espejo y poder nosotros reconocer dónde nosotros hemos fracasado. Como igual que Eliasib, Señor, puede ser que hace tiempo que iniciamos una obra muy buena, nos motivamos en hacer los cambios que necesitamos hacer. Sin embargo, Señor, al pasar el tiempo, comenzamos a aflojar, comenzamos a dejar de mirarte, comenzamos a dejar de comprometernos, comenzamos a darnos la gloria a nosotros. Y cómo nosotros poco a poco nos hemos desgenerado al punto de cometer cosas que son abominables delante de la presencia de Dios.
Por eso, Señor, en esta hora pedimos perdón, Señor. Míranos con ojos de misericordia, pero también con justicia. Y si nos tienes que alar el pelo, arrancar la cabeza, Señor, azotarnos, azótanos como somos debidos. Porque el Padre que ama, disciplina. Y Señor, si tenemos que ser azotados y si tenemos que ser enmendados, enmiéndanos, Señor, a cualquier precio. Pero sácanos, Señor, de esta laodicea que estamos viviendo, donde estamos dormidos en aguas muy tranquilas y no nos estamos dando cuenta cómo el mundo está interviniendo en nuestra relación con Dios y cómo nosotros, haciéndole caso al mundo, estamos haciendo un impacto negativo en la vida de muchos que el Señor quiere que se salven. Por lo tanto, Señor, en esta hora pedimos perdón y te rogamos, oh Dios, que tú reenfoques nuestra mente. Como te dije, Señor, azótanos las veces nos tengas que asentar. Y si nos tienes que arrancar el pelo, arráncanos el pelo. Pero regrésanos al punto de origen con Dios. Regrésanos al punto de origen con Dios. Queremos hacer tu voluntad, solamente tu voluntad, en nuestras vidas y así ayudar a otros para que lo puedan tener en sus vidas. Que así sea, Padre Santo. Gracias por haber estado con nosotros en esta transmisión. Gracias porque el Espíritu Santo ha sido nuestro Maestro. Graba perfectamente estas palabras en nuestra mente, que no las olvidemos y las podamos compartir. Que así sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tu pueblo dice, amén, Señor, amén y amén. Gracias. Estuvo contigo Licenit Polanco para llevar a tu vida luz, esperanza y poder. Buen día.